ahorita cuando lo caiga le agarre más o menos. Hola Alicia. Demasiado grande. Esto te va a levantar. Ay, está muy rico, más, papá, más. Está muy rico, papá. Sí, tiene. Quizás cuánto tiempo estuvo amarrado. Las personas que se están uniendo, caso de Valentino Antonio, perrito reportado el 18 de octubre. Quien tenga alguna información, aparentemente la casa donde estaba él afuera son sus dueños, estamos averiguando. Es impresionante la cantidad de garrapatas. Yo creo que ha tomado sopita. Gracias Karen por la sopita de paticas de pollo con vegetales. Me gustó un poquito tibiecita, pero solo muy poco. Está bastante decaído, bastante deshidratado. Ya igualito está recibiendo su suero con vitaminas, su antibiótico. Estamos en la clínica veterinaria Las Mercedes. Las personas que deseen apoyarnos y colaborar pueden hacerlo directamente a la clínica o contactándonos por el DM. Muchas oraciones para Valentino Antonio. ¿Vas a inyectar? Aquí está con Eduardo, con Yendri. Ya se le colocó una dosis de esteroides y se le está colocando el protector gástrico. Demasiados golpes terribles. De hecho, él todavía está muy sensible. Cuando uno lo va a tocar todavía está muy temeroso. Lo insultaban mucho, lo maldecían, de todo le decían, que cuando se iba a morir, que ya estaban hartos, que se terminara de morir. Obviamente él antes estaba en el frente de esa casa y muchos vecinos podían estar pendientes. Esta persona luego lo confinó a un pasillo donde no tenía contacto con el exterior y bueno, ahí estaba haciendo de las suyas. Aparentemente estaba recibiendo un pago por la responsabilidad de cuidar a Valentín, a la casa. Mucho amor. Mira, ustedes no han visto una cosa muy hermosa en esta noche.
riendo porque está su tía Paula tirándole besos. Ah, Valentín. Oh, mi amor. ¿Quieres salir al patio? Salimos. Ay, ¿será que salimos al patio a ver la luna? Ayer lo sacamos a un área más grande del patio. Le puse música relajante. Ahora les comparto ese video. Y me tiré en el piso con él. Pero todavía está muy nervioso. Ay, hijito, miren esa cara y esos ojos. Eso es demasiado precioso. Mírame. Yo no las soporto a estas mujeres que no me dejan quieto. Ay, mi vida. Te amo, mi amor. Y besos y bueno. Muchas gracias. Así amanece Valentín hoy. Ah, Valentín. Doctores de cabecera que son Stephanie y Eduardo. Igual todo el personal de la clínica está abocado a atenderlo. Y de verdad estamos muy agradecidos con todo. Segundo plato. Con mucho apetito. No, está bien. De verdad que muchas gracias. Nos mantendremos informados. Ya, me queda poquito. Rico. Rico. Come, hijo. Come, mira. Sí, te lo apoyo. Mira. Come. Post-transfusión, arrojando 18.000 plaquetas, es decir, nada. Todas esas personas que están conectadas allí, mira, Ya te van a dar más. todas esas personas que están ahí conectadas te quieren. Están orando mucho por tu recuperación. De verdad que no tengo palabras para agradecer tanto apoyo, tantas muestras de cariño, los donativos, la comidita, todo lo que Valentín ha estado recibiendo. Fíjense, esta mayoría de garrapatas ya están secas, fíjense, se caen solas, pero hay que dejar que la pastilla haga su trabajo. Ojalá el miércoles, por ahí debe estar conectada la tía Caro de Protectores de la Vereda, que ella está loquita por darle un baño. Te vamos a estar avisando, tía Caro. Valentín. Mi amor, ven. Hijo. Valentín. Hola, papi. Hola, papi hermoso. Hijo, ven. Bebé. Vente, vente. Eso. Saluda, hijo. Se están conectando para saludarte. ¡Ay, agüita! ¡Eso! Muy hermoso.
Él ya es hermoso, pero cuando agarre peso va a ser más hermoso todavía. Hijo, tienes muchos seguidores. Me encanta el agua. Muertas se siguen cayendo. Esto debe ser poco a poco. Poco a poco, mi santo. Un día a la vez, hijito, un día a la vez. Ay, miren esos ojos tan hermosos. Hijo, mira. Mira para acá. Mira para acá, mi corazón. Mira, eso. Mira qué precioso eres. Ha recibido muchas manifestaciones de afecto, donativos en la clínica, comidita. Lo han venido a visitar. De verdad que gracias a todas las personas que han escrito. Son tantos y tantos mensajes. Disculpen que no los conteste todos, pero todos los leo. Estaba con otros perritos, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puro perro, mamá. Para levantar su patita. Hijo, ven. Aún no he hecho número 2. Todavía hay que dejar que su estómago se vaya adaptando a la alimentación. ¡Mi santo! ¡Hola, hermoso! Ya esperemos que quizá mañana, más tardar el jueves, él pueda hacer jugo. Y ya todo su sistema intestinal y eso empieza a trabajar de manera habitual. Hijo, tú eres hermoso. Las personas te están saludando y te están enviando muchos besos, corazones, de todo. Hasta el último momento, discúlpenme. Excuse me. Hijo, ay mi amor, poco a poco, bravo. Hizo número 2 en vivo y en directo. Ay Dios. No, y tiene público. Aquí estamos todos. Mire, con uno de sus doctores, Valentín. Salud, Eduardo. Todas las personas que están viendo. Él es uno de los doctores de Valentín y Eduardo en la clínica Las Mercedes. Yendri, uno de los auxiliares, los encargados de cuidarlo y monitorearlo las 24 horas. Ay, hijo, Dios mío, hicimos un show aquí, Hicimos un show. Mira, despídete, dile, ya me voy a mi jaulita. Poco a poco, no puedo abusar. Los quiero a todos. Chao, gracias, voy a seguir informando. Gracias a todos.